Listo. Bien. Este, buenas tardes tengan todos ustedes, señores profesoras y profesores de la UGEL Canchis y de todas las UGELes que nos visitan el día de hoy. El equipo de especialistas de AGP secundaria les damos la más cordial bienvenida a este espacio que venimos implementando y que se denomina Viernes de Ciencia e Investigación. El día de hoy tenemos un tema muy importante en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, y es que, como ustedes saben, nosotros tenemos un corazoncito bastante verde, somos muy ecologistas, y es que la Tierra siempre nos está pidiendo que actuemos, los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos, el calor se vuelve más extremo, hay muchos cambios climáticos, tenemos incendios forestales, inundaciones, todo un problema de contaminación, y creo que está afectando a millones de personas. Y ahora, más todavía, que nos enfrentamos a esta pandemia por COVID-19, que es una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud y con nuestros ecosistemas. Por eso, el día de hoy tenemos un tema bastante importante, que es evaluación y desafíos frente a la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2. Voy a dar paso al profesor Alejandro Flores, disculpen, Alejandro Pico Gómez, especialista de la UGEL Canchis, quien dará las palabras de bienvenida al taller. Disculpa, Alfredo, adelante. Gracias, profesora Patricia. Bien, el día de hoy, como cada viernes se lleva a cabo los viernes de ciencia e investigación, y a nombre de la UGEL Canchis, el equipo de especialistas del nivel secundaria, doy la cordial bienvenida el día de hoy a los viernes de ciencia e investigación al biólogo Alejandro Flores Lozano, quien ya es parte del equipo, creo, de especialistas de nuestra UGEL Canchis, que siempre está con nosotros apoyándonos. Darle una cordial bienvenida al biólogo Alejandro. El día de hoy estará hablando, como lo ha dicho ya la profesora Patricia, estará tratando el tema del Día de la Tierra y la evaluación y desafíos frente a la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2. Entonces, darle una cordial bienvenida, biólogo Alejandro, y asimismo también darle una cordial bienvenida desde la UGEL Canchis del equipo de especialistas de nivel secundaria a todos nuestros colegas que viernes a viernes se conectan a través de esta plataforma, y que muchos especialistas también, no solamente de la UGEL Canchis, sino también de otras UGELes, se conectan ya minutos antes. La profesora Patricia estaba dándoles la bienvenida a los colegas de las diferentes regiones de nuestro país que vienen conectándose a esta plataforma de los viernes de ciencia e investigación. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los colegas de la provincia de Canchis, de la UGEL Canchis, de otras regiones de nuestro territorio nacional, y también al biólogo Alejandro Flores Lozano. Bienvenido a cada uno de ustedes, y estamos seguros de que aprenderemos una vez más bastante sobre el tema que el día de hoy va a tratar el biólogo Alejandro. Bienvenido a todos. Muchísimas gracias, Alfredo, y bueno, con las disculpas del caso, por favor, colegas, les recuerdo que estamos utilizando una plataforma virtual, y para no entorpecer este evento, les voy a pedir, por favor, que mantengamos los micros cerrados. Además, si deseamos preguntar o hacer alguna interrogante, alguna duda que tengamos, lo podemos hacer a través del chat de la plataforma. El equipo de especialistas vamos a estar recogiendo vuestras preguntas para poderlas alcanzar al ponente, y al final de la conferencia también pueden levantar la mano e intervenir activando sus micrófonos cuando al final de la conferencia, ¿no? Les estamos poniendo un link de asistencia en el chat de la plataforma, y al final les colocaremos una encuesta. Ambos formularios deben ser completados por todos los asistentes, puesto que, como estábamos conversando hace un momento con Miriam y con algunos colegas, vamos a certificar con el 80% de asistencias a este taller. Bueno, me complace presentar el día de hoy a un biólogo bastante proactivo, muy conocido en nuestra provincia, en nuestra región. Me refiero a Alejandro Flores Lozano. Él es biólogo acuicultor, egresado de la Universidad Nacional del Salta, tiene una maestría en Educación y Gestión Ambiental del UNSAG Cusco, en el impacto ambiental por actividades antrópicas y cambio climático sobre la calidad ecológica
del humedal de la comunidad campesina de Chumo y Suyo. Esas son algunas de sus propuestas para la adaptación de ecosistemas. Es un consultor independiente, además trabaja en la Municipalidad Provincial de Canchis, ha participado en muchos congresos, especialmente internacionales, ¿no? Como por ejemplo en Hawái, que ha sido expositor del 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, y igualmente en Lima como expositor del Foro Mundial de Montañas, ¿no? Él además tiene bastantes objetivos cuyo de repente giro más importante y que todos lo conocemos es el de ser un ecologista apasionado y como él mismo se define un joven soñador, idealista que contribuye al desarrollo humano sostenible y generar esperanza de un mañana mejor es posible. Biólogo Alejandro, creo que no necesita más presentación porque realmente estamos frente a una persona que es muy proactiva y muy querida por todos nosotros. Adelante, lo dejo en el uso de la palabra. Alejandro. Hola. Alejandro, no se te está escuchando. Ya, a ver, un ratito. Ahora sí, ahora sí. ¿Pueden ver mi presentación? Sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, me están escuchando y se ve la presentación, ¿correcto, profesora? Sí, se ve perfectamente. Ya, muy bien. Entonces empezamos la exposición de este webinar. Bueno, me alegra mucho también escuchar que hay profesores de SIGUAS, donde alguna vez salí con un proyecto de la universidad. También en otras ocasiones de la UGEL Santa, donde estudié. Soy de Chimbote, como ustedes ya escucharon. Ya tengo casi 12 años aquí en la provincia de Canchis, en Sicuani, realizando diferentes aportes, porque creo que, bueno, yo como biólogo estoy muy interesado en alcanzar propuestas para mejorar la temática ambiental, ¿no? Que está muy deteriorada. Por eso, conversando con la profesora Patricia, proponíamos hacer este webinar sobre el Día de la Tierra de este año 2021 y la propuesta específica, una evaluación y desafíos frente a la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, que es un síndrome agudo respiratorio severo llamado COVID-19, ¿no? Estamos 23 de abril del 2021 y bueno, ahí está mis datos. Soy Alejandro Flores Lozano, biólogo acuicultor y muy involucrado con la gestión ambiental y la educación ambiental, ¿no? Entonces, empezamos con la siguiente diapositiva. Estas imágenes son del planeta Tierra, nuestro hogar, ¿no? Son dos imágenes de muchas que existen muy emblemáticas. La que tenemos a la izquierda y más grande se tomó desde la órbita de la Luna y observa la Tierra y nos hace reflexionar sobre lo pequeño que somos en el universo y lo necesario que es que este hogar común, esta nave espacial, este planeta nuestro, sea menos impactado por nuestra intervención humana. Porque lo que viene pasando desde los últimos 250 años, ¿por qué marcamos ese hito? La era industrial, el inicio de las máquinas de vapor y una serie de proyectos, llamemos así, que han ido alterando el planeta a niveles alarmantes. Y eso lo podemos observar ya en la actualidad con la pandemia, con el cambio climático, con la deforestación de los bosques amazónicos,
con la alteración del ciclo del agua, más de 2.500 sustancias químicas se han incorporado en los ecosistemas y muchas de estas terminan en los organismos de los seres humanos. Y por esto el ritmo de aparición de enfermedades como el cáncer es muy severo. Y también mucho de esto tiene que ver con la aparición de esta enfermedad que tenemos ahora, muy preocupados. Entonces, la otra imagen más pequeña es la imagen de la Voyager 1. Ustedes saben que en el año 77, en agosto, despegaron las naves gemelas Voyager para explorar el sistema exterior solar y ahora se encuentran saliendo de esta interfase de los planetas hacia la nube de Oort, ¿no? Nosotros estamos colocando naves espaciales que viajen, la Pioneer también, ahora tenemos la New Horizon. Tenemos 5 naves espaciales humanas que viajan hacia los confines del sistema solar y van a vagar por miles o millones de años hasta que aparezcan o encontrados en algún planeta, o choquen o se destruyen. No podemos afirmar que hay otras formas de vida, ¿no? Pero tenemos que decir lo siguiente: somos un planeta rocoso, nos encontramos en una zona habitable en nuestro sistema solar, donde el agua se puede encontrar en 3 estados en abundancia, ¿no? Esa es una característica. Cuando explicamos el origen de la vida, tenemos que mencionar las características para que la vida se haya manifestado, ¿no? Como ustedes saben. Entonces, en este planeta nuestro, planeta azul, la Tierra, es donde surge la vida desde un nivel microscópico, macroscópico, y todo lo que conocemos, ¿no? Millones de especies extinguidas, millones que existen, una diversidad de formas de vida, y el Perú es un país privilegiado, ¿no? Porque tenemos una serie de climas, características del suelo, ciclo del agua, ecosistemas, genes, manifestaciones culturales, especies, a la vanguardia y en uno de los primeros lugares del mundo en especies y en toda la información biológica, ¿no? Ecológica, biológica. Muchos de estos seres vivos no los podemos apreciar, son minúsculos, ¿no? Y ahí viene la pandemia, por ejemplo. Hasta ahora existe un negacionismo, se cree que la enfermedad no existe, ¿no? Porque no lo vemos, ¿no? Porque un virus es imperceptible al ojo, ¿no? En el anterior webinar de agosto hablamos de eso, ¿no? Entonces, en este planeta, en este hogar que tenemos, viajamos a través del universo. Pero también este planeta da la evidencia de cómo el humano está contribuyendo a la autodestrucción de nuestra especie y también del propio planeta. El planeta, a pesar que es grande, 12.400 kilómetros de línea ecuatorial, 12.700, perdón, y achatado en los polos, es un planeta que ya nos queda pequeño para los 7.500 aproximadamente millones de habitantes en la actualidad. Generamos un ritmo de presión tremendo sobre el planeta y obviamente es diferente entre un país como el nuestro, en vías de desarrollo, un país desarrollado rico y un país pobre, ¿no? Entonces, pero en común coincidimos que la presión sobre la naturaleza es muy fuerte, unos más que otros. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Bueno, ustedes saben que yo trabajo bajo este esquema, ¿no? 3 objetivos de manera puntual quiero impulsar aquí, ¿no? Primero, caracterizar la importancia del Día de la Tierra. ¿Por qué es importante este día? En el contexto de esta emergencia sanitaria. Es un segundo año que celebramos este día bajo esta emergencia sanitaria, tanto en la provincia de Canchis como en el Perú. Pero como ustedes se han dado cuenta ayer en los medios de comunicación, hablar del Día de la Tierra ha sido insignificante. Lastimosamente en nuestra agenda Perú hablamos de política, triste la política, no hablemos de ella porque lloramos, a menos que en otro día hagamos una clase de ecología política, que eso es interesante. Hablamos de la enfermedad, pero más son aspectos tristes y que el sistema nunca estuvo preparado. A pesar de estar 1 año y pico en la enfermedad, 1 año y 2 meses más o menos, en el Perú no se aprenden muchas cosas y sigue la situación muy delicada. Segundo punto, como objetivo, analizar y proponer algunas estrategias para redimensionar el ámbito ambiental del desarrollo. ¿Por qué es importante este ámbito? Vamos a explicar en un momento. Y tercer objetivo es identificar algunos desafíos socioambientales en el contexto de la emergencia sanitaria. Y no solo eso, ojo, tenemos 2 límites acá, el año 2030 y el año 2050. ¿Por qué?
porque el 2030 es un primer horizonte de cómo deberíamos estar cambiando algunas cosas. Y ustedes conocen los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Que son 17. Y el otro horizonte es el año 2050, porque del 2050 para adelante es un momento demasiado delicado y no sabemos realmente si habremos madurado y a partir del 2050 dejaremos mejor un planeta a las siguientes generaciones o seguirán las cosas de cabeza. Y también, ¿por qué? Porque en el 2050, perdón, se estima que van a haber 9.500 millones de habitantes. Quiere decir 2.000 millones de habitantes más. Y desde ahí se estima que la tasa de natalidad va a disminuir un poco. Pero la presión sobre el planeta ya va a llegar a límites peligrosos. Ayer hubo una actividad en la Plaza de Armas y cuando yo intervenía por el micrófono, siempre con un poco de ironía, había adultos que nos escuchaban y habían niños que con su patineta se paseaban, sin mascarillas. Entonces yo decía simplemente, el Día de la Tierra es importante para los que estamos ahora y los que van a seguir viviendo y naciendo. Ojalá tuviéramos la alegría de esos niños, decía. Yo dije ayer, ¿por qué me miraban algunos? Con sus ojos me preguntaban. Porque esos niños en el 2050 no saben el peligro en el cual ellos van a encontrarse inmersos. El planeta se va a volver insostenible si no tomamos decisiones ahora. Entonces es bueno ser alegre como esos niños, pero lo triste es que el futuro es incierto para el 2050 en adelante si es que no nos podemos a trabajar fuerte. Y vamos a hacer un repaso de cómo se ha desarrollado la actitud hacia nuestro planeta y estas fechas del calendario ecológico. Como metodología, vamos a trabajar cuatro aspectos, que es que este webinar o seminario es técnico. Y ya les anticipo, como en el anterior, cuando me hablaban del dióxido de cloro, que no era algo científico, no vamos a abordar o usar tiempo en aspectos que no son eminentemente necesarios. Hay un abordaje científico que vamos a hacer con lo que yo os estoy explicando en función a datos e información que muchos ya conocemos. Eso es la responsabilidad del ponente, que soy yo. Segundo, el principal público son profesores de inicial, primaria y secundaria, de ciencia, tecnología y ambiente, y también otros interesados, porque debe haber otras personas que también estén participando hoy porque quieren aprender, ¿no? El conocimiento debe ser abierto. Al final de la presentación, como dijo la profesora Patricia, va a haber algunas preguntas posiblemente de los participantes, en función a los objetivos y a lo que estemos hablando. Y finalmente, lo que buscamos es, yo personalmente, que se promover una reflexión en el contexto de este Día de la Tierra, que ha sido ayer, para que cada participante identifique compromisos y acciones. No necesitamos a veces esperarnos a todos. El movimiento ambiental avanza cuando uno cumple y va a motivar al otro. Pero si el otro no cumple, es como el COVID. Sabemos qué pasa con los contagios, pero hay gente que no quiere cuidarse. ¿Qué podemos hacer? No podemos agarrarle con un látigo, ¿no? Ni electrocutarlos, cuanto quisiéramos, ¿no? Pero lastimosamente las personas a la mala, como se dice, tendrán que entender que esto es muy necesario. Entonces el participante identifica algunos compromisos y acciones desde su entorno personal hacia el colectivo entre el 2020 al 2030. Tenemos una agenda del 2030 en la cual yo también como promotor de los objetivos del desarrollo sostenible estoy involucrado. Entonces es importante difundir qué se puede hacer en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que muchos tienen que ver con la gestión ambiental directamente, pero hoy no lo vamos a ver en su detalle. Y esos son los aprendizajes y compromisos. Muy bien, entonces ya iniciando de manera concreta el webinar. Eso es nuestro planeta, ¿cierto? Son algunas imágenes. En la imagen izquierda grande vemos el monte Everest, 8.848 metros de altura sobre el nivel del mar. Y en el horizonte observamos una serie de características del planeta, en este caso desde Asia, ¿no? El planeta no es plano, a pesar que estamos en el siglo XXI, hay gente que cree que el planeta es plano, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Vemos ahí una puesta de sol en el océano, es parte de nuestro patrimonio, de nuestro planeta, las características. Y abajo vemos lo que llamamos en ecología un ecosistema, ¿no? El ecosistema es la unidad básica de la ecología, donde fluye la materia y la energía
en diferentes direcciones y permite la existencia de seres vivos y también un componente abiótico, ¿no? Que es el agua, el aire, la meteorología, algunos aspectos de la geología, la temperatura, los parámetros físico-químicos. Y lo biológico es todo lo que tiene vida, desde lo microscópico, lo macroscópico, los individuos, la población y las comunidades, la biocenosis, que conocemos muy bien en ecología. Entonces, esa es una unidad representativa. Los ecosistemas pueden ser pequeños, desde una manzana podrida, una naranja podrida, cuando vienen los hongos y la colonizan, hasta un ecosistema puede ser vasto. Y cuando un ecosistema ya es grande y tiene una red de ecosistemas semejantes en características, como ustedes saben, eso se llama un bioma, ¿no? Y los biomas, tenemos los desiertos, tenemos los bosques amazónicos, que son tremendamente grandes, las montañas también. Y todos los biomas, cuando se juntan, tenemos la biosfera, ¿cierto? Entonces, en este webinar estamos repasando aspectos que ustedes, como docentes, muchos ya conocen, ¿no? Somos un país privilegiado, y nuevamente somos un planeta privilegiado, y somos seres humanos, seres vivos privilegiados. Porque habitamos un planeta que ha permitido un cúmulo de interacciones físicas, químicas. Hablamos ahora mucho de las vacunas de ARN, ¿se acuerdan? Pero ustedes saben que en el origen de la vida el ARN fue primero que el ADN, ¿no? Quizás otro día hablemos de eso. Pero las moléculas prebióticas surgieron en nuestro planeta. Hay la teoría de la panespermia, la teoría de la generación espontánea o de las condiciones focalizadas, llamemos así. Entonces hay interacciones, hay condiciones, y esto permite que aparezca la vida, se diversifique y se consolide la vida como tal. Y ya conocemos en ecología que no todos los seres vivos ni todas las especies nos distribuimos igual, ¿no? Por eso hay animales que existen en un continente y no en el otro, igual las plantas. Entonces, por proceso de domesticación o por canales naturales, estos se distribuyen, se mueven en el planeta. A pesar de toda esta vastedad de estos aspectos muy positivos, a pesar de eso, hay diferentes especies que han desaparecido y siguen desapareciendo, ojo, por dos factores a grandes rasgos. Los factores terrestres como los terremotos, maremotos, meteoritos propios del planeta, y otros, en gran parte, factores antrópicos. ¿Alguna recomendación iniciando? Claro, para enfrentar el Día de la Tierra, lo que estamos aquí en este webinar, debemos tener como compromiso nunca comprar ningún animal de comercio ilegal, de flora o fauna, porque a veces venden, acá hace unos años en Sicuani, es un lugar con una temperatura que baja mucho en invierno, pero veo en el mercado que vendían papagayos. Me dijeron, te lo vendo. Digo, ese no es de acá, le dije. También vendían loritos, ¿no? Eso te lo vendo, me decían, no, ese animal no es de acá, le dije. No, es que se va a acostumbrar. Y el pobre animal estaba estresado, se notaba que estaba afectándole la temperatura de este lugar, que es Sicuani. No es su hábitat es la Amazonía, los bosques lluviosos. Pero lastimosamente, desde eso ya estamos contribuyendo. Había un tiempo, un debate, cuando le echábamos la culpa de la contaminación a las transnacionales. Está perfecto, las transnacionales tienen responsabilidad, pero todo individuo tiene una posibilidad de contaminar, de impactar la naturaleza, todos. Claro que unos menos que otros. Claro que un poblador peruano genera una huella ecológica o una presión sobre la naturaleza menor que un poblador en los Estados Unidos, eso es obvio. Consume menos agua un peruano que un norteamericano. ¿Por qué? ¿Será solo por cuestiones de cultura? No, sino por la disponibilidad del agua también, el costo del agua, entre otros. Entonces, no todos somos iguales frente a la naturaleza en cómo nos comportamos frente a ella, como les dije. ¿Por qué Europa? ¿Por qué muchos países como Japón? ¿Por qué han aprendido la lección y están tratando de revertir su daño ambiental? Porque han tenido que destruir muchas extensiones de bosques y continentes para ser lo que son. Y tarde, eso se llama el aprendizaje ambiental tardío, han entendido que la naturaleza no puede estar siendo destruida a diestra y siniestra. Muy bien, ahí tenemos a nuestro amigo Sir Isaac Newton, cuando él nos hace una importante reflexión, ¿no? Lo que sabemos, dice él, es una gota de agua
lo que ignoramos es el océano. Entonces yo agrego ahí, la emergencia sanitaria actual, sumado a la crisis ambiental, la cual se agudizó en los últimos 50 años, ha puesto en perspectiva que aún desconocemos mucho del funcionamiento del planeta, los mecanismos de regulación y el cómo se sostiene la vida. A pesar de todo eso, estamos impactando aún el planeta. Nuevamente, no todos por igual, y por eso es importante este tipo de espacios de aprendizaje, la investigación, por eso hay una pregunta que voy a lanzar luego, y la posibilidad de exigir que haya posiciones claras al respecto. Por eso también surge este Día de la Tierra, ¿no? Algunos antecedentes. Desde 1970, el 22 de abril, como ustedes saben, se celebra el Día de la Tierra o el Día Internacional de la Madre Tierra. Su iniciativa tuvo un inmenso y gran acogimiento o una gran respuesta y surgió en los Estados Unidos de Norteamérica. Se estima, según la información, que el 22 de abril del año 70, cerca de 20 millones de norteamericanos o estadounidenses se reunieron en parques, calles, avenidas, espacios públicos para alzar su voz de protesta y luchar contra los problemas ambientales en las ciudades, los estados y el planeta en general. ¿Qué buscó ese movimiento? La acción a nivel individual, así como sus representantes electos. Pregunta, ¿en el Perú hay movilizaciones o las hubo? Sí. ¿Cuántas de estas movilizaciones fueron sobre la gestión ambiental? Sobre enfrentar el cambio climático, sobre la educación ambiental. Muy pocas. Hay una gran corrupción en nuestro Perú, eso es obvio. Hay una gran ineptitud en las autoridades, obvio. Hay una falta de investigación científica para resolver algunos problemas, obvio, pero necesitamos movilizarnos para exigir también esta plataforma. De los 5 congresistas de la región Cusco, por ejemplo, y los 130 del territorio peruano en total, ¿cuántos van a llevar propuestas, no digo comentarios, discursos baratos, propuestas, capacidad de gestión para impulsar y mejorar la gestión ambiental, la conservación, la educación ambiental en el Perú? Tal vez poquísimos tal vez. Entonces, este Día de la Tierra, como vemos algunas imágenes, es un referente marcado, pero no es el único. El movimiento ambientalista se fortaleció hace 51 años, pero ya existía en la década de los 60, ahorita voy a explicar. Exige una relación menos agresiva entre el ser humano y la naturaleza. Como vemos esa imagen, que ambos se den la mano, ¿no? No sé de dónde nos han engañado, que el humano es el dueño del planeta, que lo heredó, que no, es mentira. Ustedes han visto que un virus imperceptible al ojo es capaz de haber matado a 3 millones de personas en 14 meses en el mundo. Y va a seguir matando. Imagínate la naturaleza con todo su poder. ¿Qué podría ser? Un terremoto. El terremoto de Haití mató en ese movimiento de 7.6 grados, creo, 220.000 personas. El terremoto de Indonesia, Sumatra, en el 2004, mató a 270.000 personas aproximadamente. Un terremoto, un maremoto, un tsunami. En un momento. Entonces, debemos entender este antecedente para situarnos en la importancia de esta fecha. Muy bien, ahí tenemos The Silent Spring, que es de Rachel Carson, en el año 62. Es un libro muy importante, que es La Primavera Silenciosa. Rachel Carson era una bióloga marina que investigó y descubrió que el uso desmedido de los pesticidas que se usaban en la agricultura terminaban afectando la leche materna, trasladándose de madre a hijo y llegando hasta la madre por los alimentos. Hace cerca de 60 años. Pero como ustedes sabrán, la gran cantidad de casos de cáncer en el mundo y en el Perú tiene mucho que ver con la calidad de los alimentos. Están irradiados con alta cantidad de pesticidas, insecticidas, fungicidas,
plaguicidas, lo que le llamen, hasta el mismo fertilizante inorgánico es grave para la salud, pero no hay regulación que exija que esto cambie. Las leyes son muy débiles en este aspecto. En el año 72, a raíz de todo este movimiento, ya el Día de la Tierra, la década de los 60, la primavera silenciosa, que descubrió que el DDT, el famoso DDT, diclorodifenil tricloroetano, se bioacumulaba. Ahora ni qué digamos de Minamata en Japón, en los 60, también en los 50, perdón, donde el mercurio se bioacumulaba en el cerebro, ¿no? Y lo que podría estar pasando en Madre de Dios, aquí cerca nada más. Los metales, algunos compuestos fosforados se acumulan en el tejido. ¿Y por qué creen ustedes que han aumentado vertiginosamente el caso de los casos de cáncer de mama, cáncer de pulmón? No son casualidades, son evidencias que nos indican que los alimentos no son del todo saludables. Tomar a estas alturas de la vida una leche evaporada, entre comillas, en lata, es ser suicida prácticamente. Se sabe que no son para nada saludables. Nunca lo fueron, ojo. Muy bien, hemos pasado desde el año 72 en Estocolmo, la cumbre de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano, empiezan a visibilizarse con más fuerza, con evidencia científica, estas características del impacto antrópico, o quiere decir humano, sobre el planeta. Ya no era algo alejado, como el COVID. Antes se veía lejos en China, en Europa, llegó al Perú, parecía, Lima, dice, Cusco, ¿no? Por las capitales, ¿no? Y ahora cada vez se extiende más. Y eso no es novedad, eso tenía que pasar y la gente colabora, pues, ¿no? Para que siga pasando. 49 años de muchos aprendizajes se han generado profundos desequilibrios ecológicos a una escala planetaria. El planeta tiene 4.600 millones de años y el hombre en 250 años se está alterando de una manera terrible en tiempo. Hay dos grandes cuestiones. Primero, conocer los impactos y segundo, proponer estrategias, ¿cierto? La otra vez tenía una reunión y me decían, biólogo, a veces vienen tal autoridad, tal persona, todo es crítica, todo es una bronca, todo quieren denunciar. Y cuando le decimos, ¿qué propones? Ay, no tengo tiempo, me voy, cuídate, tengo que hacerlo. Se escapan, ¿no? Esa es la diferencia. Y si queremos abordar la gestión ambiental nuevamente, como lo hablábamos esta mañana y otros lugares, necesitamos proponer por escrito cosas, estrategias, proyectos, actividades. ¿Cuánto dinero se está usando en las municipalidades para gestión ambiental, por ejemplo? Es una pregunta que deberíamos hacernos en función a cada realidad, ¿no? Muy bien. Otro hito importante fue la cumbre de Río de Janeiro. La cumbre de Río de Janeiro en el año 92, en junio, fue un hito importante porque desde ese año, sobre todo, ya se proponen algunas estrategias mucho más precisas y marca un hito. En el año 87, como ustedes saben, la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, conformó un comité científico consultivo de alto nivel de Naciones Unidas para elaborar lo que ya conocemos como el desarrollo sostenible, el concepto. El desarrollo sostenible, como ustedes saben, es aquel que permite que nos desarrollemos, entre comillas, bien, sin afectar a las futuras generaciones. Y también adicionamos ahora a las otras especies no humanas. Nuevamente, nosotros no somos dueños del planeta. Somos una especie más. Claro que podemos ser la más destructiva, genial. La más inteligente, yo siempre discrepo, ¿no? Porque si fuéramos tan inteligentes los humanos no habríamos hecho tanto desastre mundial en cuanto a gestión ambiental, ni qué decir de la política que nos ponemos a llorar ahorita todos. Pero en la cumbre de Río de Janeiro, el concepto de desarrollo sostenible ya se implementa. Como ustedes saben, ahí está el dibujito, 3 ámbitos: lo ecológico, lo social y lo económico. ¿Cuál será lo más importante? Les digo yo. Ahorita muchos dicen la salud, la sociedad, perfecto, pero no es. Lo más importante sigue siendo la naturaleza, porque las sociedades existen gracias a la naturaleza, a lo que tenemos para construir. En el Valle Sagrado, los incas, lo que conocen, las construcciones que hicieron los incas están cerca del río Vilcanota. En la costa peruana
cerca a los ríos y humedales. En la China, los arrozales, en la Mesopotamia, en Egipto, el río Nilo. Entonces, una ciudad, una sociedad no se puede desarrollar si no tiene recursos naturales, agua, suelo, etc. Entonces, en Río de Janeiro se propusieron 3 cosas concretas. Y a mí me alegra haber sido parte de la primera, que es las Agendas Locales 21, ¿no? En Chimbote yo fui voluntario en este aspecto, aprendí mucho cuando tenía 22, 23 años. No salía de la universidad, pero yo estaba metido en muchas cosas porque yo siempre creí que cuando uno quiere aprender, lo puede hacer. Cuando uno no quiere, simplemente no puede aprender. Los espacios están. Los grupos de voluntariado siempre han existido. La posibilidad de opinar existe. Yo no tengo que escribir un artículo para un periódico de Lima, si hay un artículo científico que yo puedo escribir y tiene más tiraje que un periódico de la capital, por ejemplo. Pero para eso hay que hacer investigación, hay que redactar, hay que tener hábitos para proponer y conocer, obviamente, y para eso significa investigar, ¿no? En Agenda 21 hemos hecho el plan de acción aplicable desde los años 90 hasta inicios del siglo XXI, los primeros 10 años, que se elaboraron estrategias y programas para, de manera integrada, procurar detener y invertir de alguna manera los efectos de la degradación ambiental, quiere decir la alteración que el hombre hace de los ecosistemas. Para proponer un desarrollo tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, claro, pero no afectando al medio ambiente de la manera tan agresiva. 2 palabras. Crecimiento es infraestructura, capacidad instalada, ¿cierto? Y desarrollo es especializarnos en algo. El Perú, ¿en qué está especializado? Bueno, tristemente vamos a decir en la minería, sí puede ser. Agricultura también puede ser, claro. Pero hay mucho, el manejo de bosques no está tan desarrollado, pero hay muchos aspectos que el Perú podría desarrollarse. Hay mucho comercio, claro que sí. Pero ¿qué pasaría si nuestro país se repensara de otra manera? Necesitamos buscar mejor crecimiento y desarrollo, pero lamentablemente los que hacen esto no saben ni lo que hablan, ¿no? Y ni qué vamos a decir de los candidatos. Me da una tristeza escuchar cada barbaridad y cuando se les pregunta cómo van a hacer, responden con otra barbaridad o no entienden la pregunta, lo más triste. Y bueno, la mayoría de políticos está en esa debilidad. Hay una declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo. El documento integra 27 principios. Y nuevamente, los principios tendrían que haber sido aplicados. ¿Y cuándo nace el Ministerio del Ambiente en el caso peruano? Que es lo más curioso, en el año 2008. Tarde. Nuestro país debería haber tenido un Ministerio del Ambiente por lo menos en la década del 70 del año pasado. Por eso la institucionalidad ambiental es flaca en el Perú. Desnutrida. Todos los ministerios lo chotean al pobre Ministerio del Ambiente porque no hay institucionalidad ambiental, no hay exigencia, la población exige mucho, pero en ambiente a la justa, en investigación a la justa, y lo más triste es eso. Vemos que en el Perú no hay posibilidad de producir vacunas, pero hablan de una vacuna. Yo no entiendo cuándo habrá esa vacuna, porque en este momento no hay la posibilidad de producir ninguna vacuna peruana. Pero la gente deja llevar por el señor WhatsApp y no por el señor publicación científica. Busquemos información veraz. Muy bien, se fijan derechos y obligaciones de los individuos y los países sobre el medio ambiente. Y la declaración forestal, 15 principios, que no son vinculantes. Ahí está el problema. Cuando dicen no vinculante, quiere decir no es obligatorio. El Perú, profesores, personas que nos escuchan, ciudadanos peruanos y quizás fuera del Perú, el Perú es un país privilegiado en bosques, es el 8º país forestal en el mundo. Somos el 9º país en reservas hídricas, pero eso en la práctica no significa casi nada. ¿Por qué? Porque las autoridades no saben en qué consiste esto y también son cosas dejadas de lado, ¿no? Pero son grandes ventajas nuestras. Nuestros recursos naturales siempre han sido una oportunidad, pero lamentablemente están mal manejados. Hay malas políticas y hay un extractivismo que genera que todos los recursos principalmente no se queden en el Perú. Y en el Perú el desarrollo no es tan avanzado por ahora. Entonces, lo que buscamos es eso, ¿no?
Esta convención de Río buscó y dio una valla alta, y desde ahí empieza con fuerza el movimiento ambiental, y las autoridades también comienzan a involucrarse un poco más. Sobre la presión humana de la naturaleza, sobre la naturaleza. Hay que decir que la biosfera, lo que sostiene la vida, como ustedes saben, tenemos 4 capas, ¿no? Atmósfera, hidrosfera, litosfera y la biosfera, que es la capa viva. El abismo Challenger, ahí tenemos 2 fotos, la del centro y la de la derecha, es el lugar más profundo de nuestro planeta, que tenemos conocimiento. Son 11.000 metros bajo el nivel del mar aproximadamente. Y el monte Everest, ahí en la izquierda, que es en la cordillera del Himalaya, en Asia, tiene alrededor de 8.848 metros de altura. Esos casi 20 kilómetros, ahí se distribuye, existe la vida. Nuevamente, no solo la vida humana, pues, ¿no? Porque ese es un problema, todo lo manejamos de manera antropocéntrica. El humano es el primero y el final. No, el humano es una parte de la cadena. Como les decía, desde la era industrial a finales del siglo XVIII, la presión o alteración de los ecosistemas se agudizó. En los últimos 50 años más, y parece que nada lo detiene. El uso de los recursos naturales es tremendamente grande, la biodiversidad, ni se diga legal e ilegal, los servicios ecosistémicos alterados por construcciones, malas políticas, contaminación, cambio climático y otras acciones que el hombre mismo realiza. Bueno, como ustedes saben, el año 2019, a fines, la prensa internacional comienza a informar sobre la extraña neumonía atípica que se origina en China, ¿no? En Wuhan. Producía infecciones y ya se hablaba de muertes, ¿no? Nosotros en el Perú, yo supe de esta enfermedad a fines de diciembre del 2019. Yo también asumí y dije, lo más probable, como el problema de la gripe aviar, la gripe porcina, también oriundas de Asia, va a llegar al Perú. Pero yo dije, ¿cuándo llegará? ¿Cómo serán las características? Y desde esa época me comencé a empapar mucho en este asunto. Pero yo no me empapé por WhatsApp, ojo, ni por Facebook. Yo me empapo mucho con documentos científicos que sacan las universidades en inglés muchas veces, o la OMS, a pesar que esté con algún descrédito, o nuestro Ministerio de Salud, a pesar que sea un poco caído del catre. ¿Por qué? Porque son los entes de la política de salud los que investigan, ¿cierto? Zapatero a tus zapatos, ¿no? Si yo soy biólogo, conozco ciertos aspectos. Si una persona es maestra de educación, conoce su chamba, ¿no? Yo no me voy a ir a construir un edificio en la vida, pues, porque no es mi materia. Yo no me formé para eso. Y lastimosamente, desde enero del 2020 hasta ahora, vemos muchos opinólogos que no saben ni siquiera qué es un virus, pero te dan recomendaciones y a veces tú inocentemente hasta les crees. Entonces, nuevamente, consejo, tenemos que ser nuevamente investigación científica, fuentes. En el webinar de agosto del año pasado, yo presenté una imagen que era el genoma del virus. Y yo pregunté, ¿qué es esto? Algunos no me supieron responder, me parece, pero era el genoma del virus. Y ahí decía la información del banco genético y desde cuándo ya se conoce este genoma, que es enero del 2020. Y desde enero comenzaron ya a trabajar en muchos laboratorios porque la información se abrió, fue abierta, no fue cerrada, y comenzaron a trabajar en lo que ahora conocemos como vacunas. O sea, no es tampoco que la vacuna salió del cielo, se hizo bastante investigación. Pero en el Perú nuevamente nunca hubo capacidad de producir vacunas. Quizá lo haya si se toma la decisión y se da el apoyo, pero por lo menos en unos 5 a 10 años mínimamente. No es de un día para otro, señores. Entonces, el 11 de marzo, la OMS declara esta enfermedad como una pandemia. Quiere decir, se distribuye y se va a encontrar en todo el mundo. Al día de hoy, casi todos los territorios del mundo o países han tenido esta enfermedad o la tienen. La pregunta sería para los participantes del webinar, ¿no? Quizás para después. ¿Desde cuándo supieron de esta enfermedad? SARS-CoV-2 es lo que realmente se debe llamar. Síndrome agudo respiratorio severo.
o coronavirus 2. ¿Qué relación existe entre la aparición del COVID y la degradación de los ecosistemas? Lo que estamos tratando de evaluar hoy. Mucha. Hay una relación directa entre la presión de los ecosistemas. Ahí hay imágenes. Deforestación, compra, tráfico de animales, erosión, alteración del ciclo del agua, contaminación, parque automotor, etcétera, y ni qué decir de las radiaciones electromagnéticas de los equipos móviles, antenas por todos lados, toda esta degradación, alteración de la dinámica del planeta a nivel de ecosistemas, distritos, cerros, lomas, playas, eso es causante también de la aparición de la enfermedad. Y esto es una zoonosis, ¿no? Porque es un virus que aparentemente de un animal pasó a otro y de ese otro llega al humano. Eso se llama mutación. Cuando hay un cambio estructural profundo. La variante que estamos escuchando ahora, variante esta, variante la otra, son alteraciones en la conformación, pero variaciones puntuales, cambios puntuales. En cambio, la mutación es cuando es un cambio grave, agresivo, severo de la forma de este virus. Ahí tenemos información, las nuevas variantes. No es por alarmarnos, ¿no? Pero tenemos ya variantes peruanas, el Instituto Nacional de Salud lo dijo. Tenemos una variante 2 de Inglaterra, de Kent y de Londres, me parece. En Estados Unidos se habla de su variante, en California, en México de Mérida se hablaba. En Brasil, ni qué decir, tenemos la de Manaus, en Sao Paulo. Tenemos la de Sudáfrica. Ahora se habla de una doble variante muy agresiva del Nilo, disculpen, de la India. Pero nuevamente, no todas las variantes significan mayor muerte, mayor transmisión, no. Hay cambios que no necesariamente van a ser muy dañinos, ¿no? Pero eso se tiene que investigar. Ustedes saben cuánto ha costado hacer investigación en el Perú en este tema, ¿cierto? Al inicio no había laboratorios PCR en muchas ciudades. Se hacía prueba rápida. Aunque hubieran comprado pruebas moleculares, no había capacidad de atender. Ahora ya está mejorando en algún aspecto. Pero la población, las medidas ya las conocemos, pero se sigue cometiendo los mismos errores, ¿cierto? Y en el Perú, ¿por qué ha calado tanto la enfermedad? Porque somos un país y siempre lo hemos sido campeones en el mal lavado de manos. Nunca aprendimos lo del cólera. Las autoridades nunca tomaron en cuenta una serie de recomendaciones técnicas. Ahora, sobre el uso de la mascarilla, ustedes saben que salir a la calle a trabajar o a comprar es para volverse loco. Ves gente de traje y corbata con maestría con su mascarilla en el cuello como collar. O sea, tú no sabes ya qué hacer. Si lo avientas al río, lo atropellas un carro, no entiende la gente. Y para colmo, tú estás en un lugar y viene a ti y tú no tienes ni siquiera la capacidad de decirle pongas su mascarilla o no pasa. Ah, ya pasa. No. El contagio, del COVID se da, ya se sabe ahora más que el año pasado, principalmente por los famosos aerosoles. Cuando una persona habla con otra, no necesitas toser, estornudar, tener síntomas marcados. Simplemente necesitas estar hablando, tú sin mascarilla y la otra persona sin mascarilla y te puedes contagiar. Pero lamentablemente va a haber personas que no creen en la enfermedad. Pues, ¿qué vamos a hacer? Será su decisión. Pero ya no estamos acá para decirle con dibujitos qué es la enfermedad, en qué consiste, qué ocasiona, cómo se contagia. La gente no quiere, creo, aprender, y ahí yo también digo, socialmente, creo que hay gente que se quiere morir. Hay gente que nunca le interesó su vida, ni la de su familia. Es lamentable, pero eso demuestra, esta enfermedad nos ha demostrado la calidad de relaciones humanas que tenemos. Lamentablemente, pero es cierto. Como les decía, hemos sido capaces de alterar el funcionamiento del planeta hasta límites peligrosos. La atmósfera, ni qué decir, la contaminamos con vehículos, la quema de bosques, incendios, residuos, fábricas de todo tipo, sin regulación. La legislación ambiental es muy flaca, como les decía, existe, pero cumplirla, fiscalizar se aprovechan del marco legal y se escapan de la obligación ambiental. Los cuerpos de agua, ni se diga, hay todavía desagües sin tratamiento, plantas de tratamiento. En Chimbote estamos en el tema del apetar, ¿no? Hace décadas. Triste Chimbote es un ejemplo, yo soy chimbotano, ustedes saben,
Es triste cómo las autoridades nunca les interesó el tema ambiental, o muy poca vez. Es triste, pero es real. Porque Chimbote, siendo una de las ciudades más estudiadas del Perú, diagnosticadas desde las Naciones Unidas, cooperación internacional, universidades peruanas, investigaciones peruanas y locales, a pesar de eso, Chimbote no mejora su calidad ambiental. La empresa pesquera dice que está mejorando, pero yo, con todo respeto, no creo a la empresa pesquera, porque nuevamente son pasivos de décadas que con una o dos acciones no se van a revertir. Necesitamos políticas ambientales fuertes, pero viene ahora la extracción de hidrocarburos. O sea, no salimos de un problema, viene otro. Y yo me pregunto, ¿los congresistas elegidos en cada una de las regiones del Perú darán la talla moral e intelectual para atacar problemas con propuestas o solo van a tontear al Congreso? Porque lamentablemente ser congresista ahora no quiere decir pues un caramba, es una cosa espectacular, salvo honrosas excepciones. La mayoría de autoridades en nuestro país son cero a la izquierda y por eso la gestión ambiental está como está. Los esfuerzos son pocos, porque si así como discutieran otros aspectos, se comparan el pleito ambiental, qué bueno sería. Entonces la litosfera la hemos alterado de manera superficial, la biosfera también, como les dije, por contaminación, cambio climático, degradación de suelos, residuos sólidos de manera inadecuada, deforestación, entre otros. ¿Es necesario entonces crecer y desarrollarnos? Sí, pero ¿a qué costo ambiental es la pregunta? Estamos destruyendo nuestro patrimonio natural de manera ilimitada, pareciera. Nadie pone límite. Nuevamente, hay leyes. ¿Cuántos casos legales, cuántas sanciones existen para los que contaminan? Para los que incendian, para los que, digamos, botan residuos sin control. Muy pocas, ¿cierto? Muy pocos. Los incendios, ni qué decir, en Cusco es una de las regiones campeones del Perú y del mundo en incendios forestales no controlados. Llegamos, se apaga el incendio, pero ¿quién es el responsable? Nadie. Nadie asume responsabilidad, nadie en este aspecto denuncia, muy poca denuncia. Entonces, así despleguemos acciones globales, estas siguen siendo desarticuladas y poco planificadas. El resultado es la incertidumbre y la agudización de unos problemas ambientales y socioambientales sobre otros. ¿Por qué socioambientales? Es cuando el ser humano interviene de manera directa. Por ejemplo, los residuos sólidos. Entonces ahí vemos abajo el cambio climático, la desertificación o erosión. Abajo tenemos una imagen del Cusco, el parque automotor, todos tienen carro. Otra mentira, no sé quién nos ha engañado que mientras más carros tengamos o carro usemos, somos felices. No. Ya se sabe que cuando una persona comienza a usar un vehículo, su riesgo de diabetes, hipertensión, obesidad aumenta. Cuando usa el carro más tiempo, su riesgo de cáncer aumenta más. O sea, no es ninguna novedad, pero la gente quiere esa idea falsa de movilidad. Está bien, movilícense, pero hay gente que el vehículo lo usa todo el día y los gases que eliminas y tu salud. ¿Por qué no usar medios de transporte sostenibles como las bicicletas, las ciclovías, el caminar simplemente? Algunos desafíos. No solo experimentamos una profunda crisis sanitaria, decíamos, y de salud pública. Venimos experimentando otras crisis consideradas como crisis civilizatorias. Por ejemplo, la más grande de todas, crisis de valores, ¿cierto? Ahí está la corrupción. La no convivencia pacífica entre personas. Todos queremos buscar bronca de algo, ¿cierto? Todos queremos aprovechar a veces del cargo, ¿no? No todos los que estamos acá, digo, ¿no? Pero hay mucha gente que lo quiere hacer. Nuevamente, yo les pregunto, de los 130 congresistas, y me perdonan si algún congresista me escucha, pero ¿cuántos se han metido a ser congresistas por vocación? Ojalá que haya varios, ¿no? Pero la gran mayoría no es así, lastimosamente. Tiene sus entuertos por ahí escondidos, ¿cierto? Por eso no se salen, pues,
No, el Congreso no produce lo que debe hacer, y no solo el Congreso, sino las municipalidades también, ¿no? Los gobiernos regionales, ni qué decir, etc. Entonces, tenemos una crisis de valores, luego tenemos una crisis ambiental, que es muy grande, muy compleja, una crisis de la ambiental más evidente, que es una crisis climática. En el Perú, en los últimos 40 años, se ha perdido mucha masa glacial. Para los que me escuchan, como les dije, de la Cordillera Blanca en Ancash, se dio la llamada de alerta por el ingeniero Portocarrero de cómo Ancash, de la Cordillera Blanca, estaba perdiendo masa glacial. El Pasto Ruri ya no se puede visitar como antes. Mucha masa glacial se ha perdido, más de 400, 500 kilómetros cuadrados, que se perdió de agua y se fue a los océanos. No hay políticas de cambio climático claras. Eso significa que hay que exigir a nuestras futuras autoridades, porque las de ahora no sé si les interesa. Y la crisis por COVID, que es una de las que vemos más cerca, pero no es la única común. Enfrentar una crisis como la que visualizamos, como le dije, a pesar que hay otras, requiere un abordaje científico y articulado a otros abordajes, como el sociocultural, los individuos, lo político, les dije, la idoneidad en la toma de decisiones. Es triste, pero los políticos no saben muchas veces tomar decisiones. Ustedes han visto en la pandemia cuántos alcaldes se han escondido. ¿Acaso daban la cara? ¿Acaso gestionaban? ¿Se dedicaban a cualquier cosa? Hasta hacer sus cutras. No solo alcaldes. Es triste, pero se aprovechaban del pánico, como se dice. Entonces no hay una idoneidad en la toma de decisiones, porque no hay formación, ¿no? Nuevamente, para tener un cargo público, los que me escuchan que son maestros, han estudiado, ¿cierto? Un instituto, universidad, como se dice, se queman las pestañas, se actualizan, hacen sus estudios de posgrado y tienen que cumplir para seguir, pues, desarrollando su carrera, ¿no? Yo como biólogo he hecho mi pregrado, mi posgrado, hago mis investigaciones, hago mis publicaciones científicas, participo en congresos, hago mi trabajo, hago mis informes, etcétera. Pero sería el colmo que yo me vayan a dar un cargo donde no tengo esa capacidad. Por ejemplo, si me dicen, anda a tal gerencia, ¿qué voy a hacer ahí? No es mi área, no tengo nada que hacer ahí, tengo que estar en lo que yo conozco, mi competencia. Y el ámbito naturalista, no poner en el centro del debate, como decía, el hombre solamente, el hombre sobre el hombre gira todo, no, es mentira, ese es un enfoque antropocéntrico que ya está desfasado. El humano no es dueño de la naturaleza, solo somos, yo creo, administradores y habitantes del planeta, obviamente. ¿Por qué es importante la gestión ambiental en la toma de decisiones a favor de la naturaleza? ¿Por qué este Día de la Tierra debemos entender esto? Como ustedes ven, hay una pirámide de 4 niveles. Tenemos el nivel político, al final, el nivel económico, segundo lugar, la sociedad y el ambiente. El ambiente es realmente la base conceptual, el patrimonio, las características para lo demás. El ambiente es el sostén, el pilar elemental. Eso hazle entender a un candidato, a un alcalde, a un congresista. Hagamos entenderle eso, porque yo no sé si sus neuronas no dan para tanto, pero se matan en la política. Quieren tomar decisiones, pero no saben ni cómo abordar esos ámbitos, porque la economía no es así tampoco tan fácil, ni el comportamiento social, obviamente. Obviamente el ambiente peor. Si no nos entendemos entre personas, ¿cómo vamos a entender a la naturaleza? Por eso, uno de los aspectos que me atrajo de mi carrera como biólogo, cuando leí el prospecto, decía, profesional capaz de comprender el funcionamiento de la naturaleza. Y eso me llamó la atención mucho más, mi vocación. Dije, acá estoy completo, hago bien la carrera. Porque ahí yo entendía que podía entender cómo se da esa dinámica. Y para eso, nuevamente, la investigación, no solo ser teórico. Entonces, el ambiente sostiene a la sociedad, a la economía y esto a la política. Y viceversa, la política debería tomar decisiones a favor de todos los ámbitos bien. Pero nuestra compleja realidad
socioambiental y ambiental exige que se prioricen temas, como les dije. Se promueva la toma de decisiones concertadas, lo que nos cuesta, articuladas y planificadas entre todos los actores en la finalidad de enfrentar los problemas ambientales específicos, generando propuestas de solución y bajo un marco legal vigente. Eso se llama gestión ambiental, señores y señores. Tomar decisiones. Las comisiones ambientales, la CAR, que era antes había un Consejo Nacional del Ambiente, ahora hay un Ministerio del Ambiente. Hay espacios de diálogo como el presupuesto participativo, pero nosotros tenemos otro espacio, la Comisión Ambiental. Y hay espacios donde podemos ir y participar representados, obviamente. Muchos de nosotros venimos de esos procesos. Yo me alegra haber estado en Agenda 21, grupo de formación de jóvenes líderes, en voluntariado ambiental. Yo fui promotor de salud también he sido. Todo eso me permitió aprender, más mi interés por leer, por preguntar, porque a veces, digamos, se hacen los cursos a la pasadita nada más. Tenemos que exigirnos. Otro desafío es redimensionar, como le decía, y fortalecer la gestión ambiental. La ciudadanía debería exigir posturas y propuestas claras al respecto por parte de nuestras autoridades y de general por la ciudadanía. Esto, como les dije, ¿se acuerdan? El Día de la Tierra nace por este pedido. Exigir posturas claras. Pero yo te apuesto que si alguno de ustedes ahorita mismo escribe una carta al congresista de su provincia, de su región, y le dice, señor congresista José López, no sé, por favor, quiero que me explique qué piensa hacer usted como representante de la provincia tal, del departamento tal, para enfrentar este problema ambiental que tenemos acá. ¿Puede ayudarnos? Espero su comunicación. Te apuesto que el congresista ni lo va a leer su asesor, lo va a responder en 8 años después, y nada se hace, ¿cierto? Nuestra clase política no es realmente planificada ni idónea, como les dije. Te salen del camino. Le preguntas A, te responden B. Y para colmo meten C. Entonces no saben ni lo que quieren hacer. Por eso hay una gran precariedad ambiental en nuestro país. Ni qué decir de los gobiernos locales, ¿no? Peor ahí. Entonces, necesitamos implementar un enfoque preventivo y planificado de las intervenciones en materia ambiental, como les dije. No puede ser porque así nada más, sino debemos identificar problemas y enfrentarlos, y para esto hace falta, obviamente, algunos otros recursos como el dinero, la voluntad política, la participación, etc. Y un aspecto clave sobre la investigación científica, hay mucho que analizar, y la tecnológica también, ¿no? Yo hago una pregunta. ¿Cuántas investigaciones de pre y posgrado se han generado teniendo como insumo a la provincia de Canchis, o la provincia del Santo, o la provincia de Sihuas? Esa es la pregunta, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho mi investigación en Chimbote, parece chistoso, pero más he presentado mi tesis, mi investigación, mis artículos fuera de mi provincia. ¿Tú crees que mi universidad me llama para pedirme opiniones, consejos, o que exponga, obviamente gratis? No, a los amigotes de siempre. Y por eso no avanzamos. Es triste, pero es la verdad. Cuando yo me presenté al Congreso de Hawái en los Estados Unidos, hemos sido 2 peruanos en presentar nuestro trabajo. Lamentablemente yo no pude ir. El financiamiento no lo pude obtener. Nadie me quiso apoyar, para variar, ni tu universidad, ni el Ministerio del Ambiente, ni tu región, ni tu alcaldía, nadie te puede apoyar. Pero para otras cosas sí puede haber a veces apoyo, ¿no? Pero lo bueno es que yo me alegro haber enviado mi aporte, mi trabajo científico lo envié y lo revisaron muchas personas que fueron a ese congreso y me contactaron de otros países para escribir artículos, lo cual ni en mi provincia pasa. Es triste, pero es la verdad. Y no solo a mí, estoy seguro que a ustedes algo así les pasa. Mucho amiguismo, mucha sobonería, muchas actitudes que no son valores de convivencia existen, y por eso también muchos técnicos no queremos apoyar a la acción política, porque a veces la acción política es muy improvisada.
Si un técnico apoya al político, el técnico sale quemado porque el político había sido un tal por cual, ¿cierto? Entonces, la investigación es una gran alternativa porque la investigación es como un árbitro, no te metes ni con A ni con B, eres neutral, dices lo que son las cosas. ¿Qué hay? Esa es la pregunta. Y tienen que ser investigaciones que atiendan problemas, no solo para el gabinete. Por eso el profesional es la suma de la parte teórica y la parte práctica. Acá en Canchis a veces venían del Ministerio del Ambiente y daba risa que eran más teóricos y en el campo no sabían nada. O sea, no es tampoco porque ya tienes un trabajo quedarte ahí, sino investigar. Las universidades pueden hacerlo, pero ojo, un profesional como yo, que no estoy directamente trabajando en una universidad y ustedes, también podemos publicar e investigar. Ojo, no tenemos que tener el aval de ninguna universidad, porque las universidades no están haciendo su chamba muchas veces de investigar, y eso ya lo conocemos, ¿no? La investigación científica y tecnológica, como le dije, es determinante para enfrentar los problemas ambientales y socioambientales, así como concertar, y no existe una mayor coincidencia humana que la naturaleza y todo lo que representa, ¿cierto? Así haya 3 religiones en el mundo, así haya muchas opciones ajenas distintas a la política, así haya muchas, y ahora le llaman, creo, ideologías, o filosofías, formas de vida, como quieras llamarle, pero todos coincidimos que la naturaleza es para todos necesaria, ¿cierto? Algunas reflexiones, como les dije, la evidencia científica es clara, la presión antrópica del ser humano sobre el planeta es directa, no es indirecta, y se agudizó desde la era industrial, ya dijimos. La emergencia sanitaria por COVID es la punta del iceberg. Sería importante conocer en qué medida hemos aprendido a convivir de mejor manera, por ejemplo, porque acá con la enfermedad creo que nos hemos vuelto más distantes, ¿no? Nos dice la indicación, la norma nos dice claramente, lamentablemente, la ley de cementerios y el tema COVID nos dice, fallece una persona, tenemos que ir 6 familiares, creo, y enterrarlo pronto. Pero no, ahora los velorios llevan comida, van 50 personas. Yo creo que esa persona que murió, si pudiera volver a la vida, un minuto les diría, oiga, yo he muerto, pero quiero que ustedes estén vivos. Por favor, que pase la pandemia, vengan a visitarme, con todo gusto les espero, ¿cierto? Pero no, la gente no hace caso. No te reúnas, no viajes más de la cuenta si no es necesario. Se van de viaje. Ay, no, es que hace calor, me bajo la mascarilla. De ahí te enfermas. Obviamente no queremos que te pase nada, pero esta enfermedad es impredecible. Gente joven. Y para aprovechar un poco esto, vamos a decir lo siguiente. En la primera ola, en el mundo, la pandemia se concentró en el mundo, pero en las ciudades grandes, las capitales de los países y ciudades medianas. Y los afectados principalmente eran las personas mayores de edad, de 60, 70, con enfermedades previas. Baja la cantidad de contagios en septiembre, vuelve a subir en diciembre, y nadie se preparó, todos jajaja. La segunda ola dijeron va a ser más fuerte, y está siendo más fuerte. Y dijeron, la segunda ola ya va a atacar a otros, de 40 a más años. No, que no es posible. ¿Cuántas personas de 40 o más están muriendo, lamentablemente? Y va a abrirse más de ciudades grandes, de capitales de departamento, a provincias. Y así va a seguir extendiéndose. Tercera ola, puede venir en un par de meses quizás. Ya se sabe que va a ir a las comunidades campesinas, va a ir a los jóvenes menores de 40, pero los jóvenes menores de 40, miren ayer la plaza de armas de Sicuani, jóvenes de 15, 20 jugando como niños sin mascarilla, ni un policía pasaba, ni un papá le llamaba la atención. Y lo más triste, padres de familia sacan a sus hijos con scooter, bicicleta, sin mascarilla, se ponen a comer en las plazas
Dime tú, ¿la culpa quién la tiene? ¿De dónde, si no se aumentan los casos de un día para otro, de dónde viene pues la enfermedad? No viene un teledirigido. Uno también busca, va a lugares de riesgo. Entonces, ya sabemos, en Europa la tercera ola le está dando, como le dije, a lugares más pequeños, a personas más jóvenes y personas que sus enfermedades estaban siendo controladas, entre comillas, vuelven a ser de riesgo. Entonces, sobre el COVID sabemos mucho. No es una charla de COVID, pero yo tengo muchas propuestas que hacer. Pero lamentablemente, el que decide, el que norma es la autoridad, ¿cierto? Ese es, y a veces la autoridad lo ve de otra manera. Ese es el problema. Y cada uno, aprovecho, debe tener un plan familiar frente al COVID. Un plan familiar ambiental deberían tener. No esperar que el ministro, el presidente nos dé, porque no nos va a dar. Debemos ser proactivos. Y finalmente, en esta reflexión, el planeta tiene un límite. Así nos parezca inmenso, sigue siendo frágil y vulnerable a su propia creación, que es el ser humano. Entonces, las municipalidades, los gobiernos regionales, son responsables de implementar e impulsar la política ambiental nacional, que son prioridades. ¿Cuántos de nosotros hemos revisado la política ambiental? Las leyes en el Perú son bastante buenas, ¿no? Pero aplicar es el problema. Y siempre hay la manera de sacarle la vuelta. No es una labor sencilla la gestión ambiental, la toma de decisiones, conservar ecosistemas. Hasta puede parecer incomprendida, sin embargo, debe hacerse, como les digo. Y permite que nuestras vidas humanas y otras especies no humanas se desarrollen en cierta seguridad. Y este proceso de gestión ambiental se fortalece cuando los actores participan, como les dije. Pero a veces, antes, digamos, va a haber un proyecto de electrificación y va a haber la presentación del estudio ambiental, 4 personas. Me acuerdo hace 6 años aquí en Sicuani, presentaron un estudio de los sismos de todo el departamento y yo me enteré, pues, y yo quise ir, pero decía para autoridades. Yo voy, pucha, dije, no va a haber entrada, ya perdí, no va a haber ni un material. Había 7 personas. Habían invitado a 100 autoridades, 7 personas, 7 autoridades. Entonces yo le dije, ¿va a haber otro día? No, no va a haber. Le dije, pero un favor, yo quiero ese material. Había un libro muy bueno que habían publicado. Por favor, quiero que me lo dé. No, es que la autoridad, si van a venir, no va a venir. Le dije, acá la gente, las autoridades no vienen así nada más. Le tuve que persuadir y el ingeniero entendió mi interés y me regaló el material y el mapa de Cusco con los sismos, las placas y todo eso. Me gustó mucho y muy útil el trabajo. Pero lo usé, pues. El colmo sería pedir para no leer, ¿no? Entonces necesitamos articular 4 condiciones para la gestión ambiental. La voluntad política, como le dije. A veces los alcaldes, las alcaldesas, las regidores, regidoras no ven el tema. Segundo, equipos técnicos. Necesitamos que la autoridad se concientice, trabaje el tema. Porque lo más curioso, el cuidado del ambiente, esa palabra realmente para mí no existe, ¿no? Pero dicen, en campaña dicen cada cosa que no es la realidad. ¿Debe haber voluntad política? Sí. ¿Debe haber equipos técnicos idóneos? También, pues, ¿no? Como les dije, zapatero a tu zapato. Tercero, participación ciudadana, ¿no? Y cuarto, financiamiento sostenido. Sin dinero no se hacen muchas cosas, así sea poquito. Estos 4 engranajes deben trabajar juntos para que la gestión ambiental sea exitosa, entre comillas. Entonces, ¿cómo fortalecer la gestión ambiental? En muchos aspectos ya existe esto. Crear y fortalecer y promover gerencias de gestión ambiental. Tiene que haber, y no solo ser pues del papel, tiene que tener acción. Conformar subgerencias en función a prioridades, por ejemplo, residuos sólidos, saneamiento básico, recursos naturales, educación ambiental, fiscalización, que ahora está tan necesaria, y ordenamiento territorial. No hay que crear espacios solo por crearlos, ¿cierto? Porque a veces los políticos dicen, vamos a crear el ministerio tal, y al final, cuando se hace,
todos se miran la cara, ¿cierto? Planificar. En otros talleres, cuando yo enseño cómo se hacen planes. Porque hacer planes no es decir ya, sino es sentarse a trabajar, analizar la realidad, transformar en un documento. Y eso también es un arte, una expertise. Es como el pintor. El pintor consigue los materiales y comienza a crear su boceto y trabaja, no es que de un momento a otro, ¿cierto? No hay que crear estos espacios y dejarlos a su suerte. Lo ideal es que todos los actores lo acompañen en ese proceso. La gestión ambiental se nutre del aporte de todos y de todas, como les dije, a través de una agenda de trabajo. Esta emergencia sanitaria debería dejar algunos aprendizajes. Las gerencias de gestión ambiental dentro de las municipalidades, porque no hay gerencia de salud, deberían ser una primera línea, porque ahí está la limpieza pública, el saneamiento básico, por ejemplo. Y deben ser deben cumplir la función de asesoría técnico-científica. En los comandos COVID, ¿cuánta gente de gestión ambiental está? Poquísimos, ¿cierto? ¿Por qué la gestión ambiental aún no es prioritaria? Porque a pesar, como les dije, que el ambiente es prioritario, por eso el Día de la Tierra, el calendario ecológico, la agenda ambiental global, por eso la investigación, aún no es percibido cercano, se ve como algo lejano el ambiente. A pesar que está a nuestro alrededor, sostiene a las formas de vida, como le dije, desde pequeñas hasta grandes. Se cree falsamente, por ejemplo, que mientras más infraestructura gris hago, mejor es mi gestión como alcalde, ¿cierto? Y la infraestructura gris son calles, veredas, saneamiento, que está bien, es útil, es necesario. Esta mañana hablaba en una entrevista radial sobre eso, ¿no? Pero lo que necesitamos es conservar ecosistemas, eso se llama infraestructura natural. Porque los ecosistemas le dan beneficios, servicios ecosistémicos, y no le devolvemos ni siquiera con una investigación, con una forestación, con una delimitación, nada de eso. Todo al contrario, le damos más con palo a la pobre laguna, al pobre mar, al pobre bosque, a la pobre quebrada, ¿cierto? Entonces no es construir cemento, es por construir, es articular. Los proyectos de infraestructura deberían tener en sus expedientes áreas verdes, ciclovías, entre otros espacios. Entonces, para ir acabando, la emergencia sanitaria nuevamente es la punta del iceberg. Hay más emergencias, hay más crisis, perdón. Y ahí tenemos una crisis ambiental, valores y una crisis, en general llamamos crisis civilizatoria. Emergencia es cuando es en un tiempo determinado, porque la crisis por la pandemia, la emergencia, perdón, va a terminar en algún momento. Esperemos pronto. Pero la crisis es permanente y tiene más tiempo. Por ejemplo, la crisis ambiental, como les dije, viene con mayor agudeza en los últimos 50 años. Pero ¿desde cuándo aparece? Desde la era industrial. Y ahí tenemos el falso dilema, la economía o la conservación, ¿cierto? La economía o el ambiente. Entonces, frente a ese escenario actual y futuro, en el tema ambiental y sanitario, queda claro lo siguiente, tomando este proverbio chino, ¿no? Y es más claro que nunca para la pandemia. Si caminas solo irás rápido, pero si caminas acompañado llegarás lejos. Ese es un proverbio chino. Nuevamente, si caminas solo irás rápido, si caminas acompañado irás lejos. Entonces, la gestión ambiental no requiere esfuerzos aislados, sino planificados, consecuentes y articulados a los diferentes actores del desarrollo local. Un producto de estos webinars es que las instituciones educativas deben tener su plan ambiental, pero a veces cuando hemos hecho un webinar más nos discuten la parte conceptual, la parte del origen filosófica, del porqué del plan, pero a la hora el plan no existe. O sea, nos armamos debates, retórica de alto nivel, pero en la práctica, ¿qué produjiste? Ahí está la cosa. ¿Qué produjiste como cuando eras autoridad, por ejemplo? ¿Qué produjiste desde que saliste de la universidad? ¿Cuál es tu aporte a tu provincia?
como yo digo, en unos años yo voy a volver a mi provincia, a mi ciudad Chimbote, y voy a hacer también allá mis aportes. Porque nuevamente tenemos que devolver lo que nuestra tierra nos da, nos permite nacer, desarrollarnos, estudiar, devolver en algo, ¿no? Muchas veces en una comunidad nace una persona, se hace profesional, se va a la ciudad, se olvidó de su comunidad, ¿cierto? En un colegio estudia, yo soy muy apegado a mis colegios, me gusta en algo devolver. Algunas veces a mi colegio de secundaria yo iba y daba charlas. Obviamente, si no quieren, no les puedo obligar, pero hay la predisposición de devolver en algo lo que te han dado. Conclusiones para acabar. La emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 ha demostrado de forma cruda lo mal que nos hemos desarrollado hasta ahora como especie con el planeta y entre nosotros mismos, ¿cierto? Ni qué decir, el oxígeno lo suben de precio, vacuna gate, se vacunan a escondidas, hacen sus cutras, o sea, en vez de ayudar, queremos beneficiarnos y eso está mal, no todos. La planificación y acción estratégica no son una prioridad y sobrevivimos con un estilo de vida de golpes de suerte, ni qué decir en lo institucional, ¿no? La pandemia llegó a América Latina en marzo aproximadamente del 2020. Hemos tenido 2 meses y 15 días para prepararnos en algo. Nada nos hemos preparado. Bajó la primera ola, hemos tenido 2 a 3 meses para prepararnos. La ministra Macetti hablaba toda panuda que estamos mejorando, que no sé qué. No se ha mejorado sustancialmente. Claro que el sector salud siempre así ha tenido problemas, pero no pues vamos a estar solo en problemas, tenemos que buscar soluciones. Después nos echamos. Y ahora tenemos la opción de entrar en una tercera ola, aunque suene negativo, pero va a haber tal vez un espacio de tiempo para prepararnos. Pero no, la gente se va a relajar, se va de pachanga, todos están tristes porque el Día de la Madre va a ser inmovilidad, en vez de decir, ya, pues nos cuidaremos. O sea, necesitamos que el ejército, la policía todavía nos amenacen. No, pues ya es conciencia de cada uno. Hay que fortalecer la dimensión ambiental dentro del desarrollo humano al que aspiramos. Un dato, al 2021 se han descubierto más de 4.000 exoplanetas, pero es un hito, pero no significa que tengamos un nuevo hogar que irnos. Puede pasar en miles de años y no nos vamos a ir todos. Tengo mi sobrino Bruno, él le gusta mucho una película que se llama Pasajeros, véanla. Una nave espacial viaja y lleva a los humanos a otro mundo, pero no puede llevar a todos los humanos. Entonces, este planeta es el único que tenemos. Tenemos que valorarlo y no estar mirando a los demás. Es algo complicado lo que les digo, pero no imposible. Hay países que ya están aprendiendo. Lo ambiental es igual de fuerte que lo político y lo económico, y lo social, eso por ejemplo en Europa, porque han aprendido a la mala selección. En cambio nosotros todavía seguimos extrayendo, contaminando, y lo ambiental al final. En el debate electoral, ¿alguna pregunta sobre ambiente? Nada. ¿Alguna pregunta sobre cambio climático, gestión de riesgos? Nada. De investigación, dijeron unas cositas, pero ni les entendí, creo que en otro idioma hablan. Pero lamentablemente el debate va por lo político, está bien, lo social, la corrupción, perfecto. Pero hay muchas cosas que se están desatendiendo. Entonces tenemos que los ciudadanos exigirlos a las autoridades que pongan en agenda. Porque nuevamente, a ver, cuando yo era niño, yo veía a las autoridades, me parecía y yo veía algo, caramba, deben ser personas bien preparadas, ¿no? Y yo crecí y hasta ahora me preparo, no para ser autoridad, pero yo me preparo y estudio porque quiero ser un ciudadano que contribuya. Pero ahí me doy cuenta que para ser autoridad no hay que ser el más preparado, hay que ser a veces el más trampolín, el más borrachín, el más vivo, digamos así. Pero el más preparado, el idóneo, el que propone, el que ha investigado, muy pocos, muy pocos. Entonces no hay que dejarnos convencer por esos comentarios, hay que exigir, hay que leer los planes. Claro que no sabemos al final si va a trabajar bien o mal tal candidato o autoridad, pero
tenemos que optar, pero pensando, ¿no? Hoy más que nunca hemos aceptado que nuestro planeta es vulnerable, que hay repercusiones sobre la dinámica del planeta, lo cual no pasó en los últimos 4.600 millones de años de existencia, de esa madre naturaleza. El ámbito ambiental del desarrollo no puede seguir siendo aislado. Es urgente que lo prioricemos como primera línea, como les dije. La salud humana depende de la salud de los ecosistemas, ojo. La investigación del funcionamiento de nuestro ecosistema nos puede dar voz de alerta de qué estamos haciendo bien o mal, pero ¿se estudia? No, pues yo como biólogo salgo al campo, a veces me miran, creen que le voy a quitar su tierra. Una vez me dijeron, eres de una minera, me vas a quitar mi suelo, o sea, nada que ver. Le muestro mi carnet de colegio biólogo, no es mentira, dice, o sea, todos desconfiamos. Todos queremos ver algo malo y no está bien, ¿no? Hay que implementar el enfoque precautorio y no esperar que los problemas ambientales lleguen al extremo como ya lo hemos visto. Dos frases para reflexionar. Cuando nos esforzamos por ser mejores que nosotros mismos, todo a nuestro alrededor mejora, como diría Paulo Coelho. Tiene razón. La cosa de la gestión ambiental es priorizarla nosotros primero y eso le va contagiando a los demás. Y lo que dijo un jefe Seattle de Estados Unidos, un jefe de los primeros habitantes o los habitantes de Estados Unidos antes de la colonia, dijo, la tierra no nos pertenece, dice. Nosotros pertenecemos a la tierra. Miren esa frase concreta, porque el hombre cree que todo está a su disposición, ¿cierto? Entonces, el Día de la Tierra busca esa reflexión y esa acción. ¿Qué compromiso asumimos con los residuos sólidos, el agua, la energía, el cambio climático, comunicar a otras personas? Por ejemplo, este webinar, ¿no? Si les fue útil, yo les voy a pasar la diapositiva, compártanlo, pues, que alguien lo va a hacer uso de él, ¿no? Pero no, pues, a veces vamos al curso, se nos olvidó y chao. Hay que comunicar a quien lo va a usar. Bueno, hasta ahí mi intervención. No sé si hay alguna pregunta o comentario para ir acabando. Muchas gracias, Alejandro. Muy importante todo lo que el día de hoy hemos conversado. Me parece que debemos de tener esta gestión ambiental siempre practicándola, ¿no? Colegas, está aperturado el diálogo con Alejandro. Aquellas personas que deseen pueden hacerlo por medio del chat o levantando la mano. Ya hay una persona que está levantando la mano y adelante, colega Gavisita Sánchez. Adelante, colega. Hola. Muy bien, parece que levantó la mano, pero no desea preguntar. ¿Alguna pregunta, colegas? No se podía abrir el audio. Ah, ya, disculpe, adelante. Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo soy de Cajamarca y me gustó la exposición. La única pregunta sería, ¿cómo nosotros como docentes podemos enseñar a los jóvenes o niños en la zona rural? Porque mayormente yo enseño en zona rural y es muy difícil concientizarlos a ellos. ¿Qué alternativa me sugieren ustedes para yo concientizar a esos jóvenes? Esa era mi pregunta. A ver qué me puede decir el don Alejandro. Claro, buenas tardes, espero que se me escuche. Bueno, con todo gusto. Lo que tenemos que entender es, como usted decía, en el tema, digamos, urbano y rural, hay algunas características. Así como hay dos tipos de ecosistemas, ojo, ¿eh? El ecosistema natural, con poca o nula intervención humana, y el ecosistema artificial, que son principalmente las ciudades, los asentamientos donde el hombre ha construido, ha modificado. Entonces, lo que siempre hemos pedido es que la enseñanza debe partir porque se priorice la información ambiental
de la realidad del departamento o de la provincia, ¿cierto? Hasta ahora, por ejemplo, un ejemplo es que hablamos en la educación quizás de animales con mucho detalle de animales que no habitan nuestros territorios. Entonces al niño le confundimos. Tenemos que generar y dar información de nuestra realidad ambiental. Por eso, los problemas ambientales son varios. La desertificación, la deforestación, el cambio climático, la contaminación, etc. Pero en Cajamarca, es una región que también quiero mucho y hace unos años no voy, el próximo viaje voy a estar allá, es que debemos caracterizar qué tiene Cajamarca en problemas ambientales y qué oportunidades tiene para darles al estudiante, ¿no? Y sobre todo priorizar algo, los saberes previos. Los estudiantes, los padres de familia, en las comunidades tienen mucha información. Yo tuve la suerte de ir a la universidad, pero cuando ustedes ya me conocen, no quiere decir que yo sepa todo. Yo valoro mucho el conocimiento y eso se llama saberes ancestrales. Y eso en la ecología actual se llama adaptación basada en ecosistemas. Quiere decir el conocimiento de la población de un lugar para enfrentar un problema. La forma como gestionan el suelo, el agua, la energía, y qué acuerdos toman. Entonces, el profesional, digamos yo, si voy a ir a Cajamarca, tengo que buscar un balance entre rescatar la información de la población y lo que yo les propongo, no es imponer, ¿cierto? Y eso lo vemos en muchos ejemplos. Entonces, yo le invocaría a la profesora que debemos analizar la información ambiental de su lugar, de su provincia, en este caso, para acercarlo a sus estudiantes. Y ya se sabe más que en el ámbito rural los estudiantes aprenden más, como se dice, cuando meten mano, cuando hacen, digamos, una actividad de participación manual, no tanto teórica. Quizás en las ciudades más las personas se acostumbran a la teoría, pero en la parte rural les gusta más meter mano, como se dice, en agricultura, ganadería, biohuertos, campaña de forestación. Pero para acabar, la institución educativa tiene que tener un pequeño plan de educación ambiental. ¿Qué características ambientales hay y qué estrategias pedagógicas propongo para llevarlos a la práctica que finalmente resulten en que los estudiantes internalicen ese conocimiento, lo usen, ¿cierto? Eso es lo que busca un modelo de educación ambiental basado en mi patrimonio, lo que tengo allá. Porque nuevamente, yo estoy ahorita en Cusco, hay algunas diferencias con la costa y los Andes, ¿no? Entonces, esa información, profesora, hay que caracterizarla y ofrecerlo a los estudiantes de una manera más digamos, lúdica y bajo de un enfoque más que ellos participen con labores manuales, ¿no? A través de un pequeño plan de educación ambiental. Esa es mi idea, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. A ver si hay alguna otra consulta. Nos dice el profesor Teófilo Gutiérrez, por ejemplo, felicitaciones, amigo Alejandro. Es cierto que en nuestro país hay muchos teóricos. Si hablamos de autoridades, primero son sus bolsillos, eso es verdad, ¿no? En Canchis, 2 gestiones nos negaron apoyarnos para nuestro proyecto ambiental. Tengo documentos escritos, ahora siguen como gerentes, por eso digo que suena bonito hablar. Bueno, eso sí es verdad, a veces no tenemos el apoyo, ¿no?, que necesitamos. Luego Gabriela dice, felicitaciones, muy interesante su ponencia. Y Magdonic Silva está levantando la mano. Adelante, Magdonic. Hola. Magdonic. Bien, parece que no pregunta. Sandro también está levantando la mano. Adelante, Sandro. Bien, buenas tardes, colegas. Buenas tardes al señor biólogo, expositor del tema.
De verdad que es muy interesante hablar de la conservación de nuestro ambiente natural. Yo le hablo, yo estoy conectado desde la región Madre de Dios, básicamente, específicamente desde Iberia, que es una zona ya casi fronteriza fronteriza, si se puede decir, con el país vecino de Brasil y Bolivia. Se hacen trabajos se habla mucho de los problemas ambientales. Eh, Más que todo en Madre de Dios se habla de la minería, pero en muchos de los casos nos estamos olvidando del problema, de esos problemas, de uno de los problemas ambientales causados por la deforestación, que que se va realizando en esta parte de Madre de Dios. Parece mentira, en esta zona se dice que no hay madera, pero sin embargo paran saliendo tráileres, semitráileres con troncas de caoba, a pesar que está prohibido la tala de la caoba, el cedro, las maderas, los árboles maderables. Ahora el chihuahuaco, que es una especie que también está en peligro de extinción. ¿Qué hacen nuestras autoridades forestales? No hacen nada, no hacen nada. Se habla con nuestros estudiantes, hablamos con nuestros estudiantes, pero nuestros estudiantes son de repente, no son escuchados. Acá se ha trabajado muchas veces a nivel del municipio escolar, a través, y asimismo de los fiscales escolares ecológicos, y en muchos de los casos las autoridades los han dado la espalda a estos chicos. Muy de repente sería muy importante escucharlos a estos niños, a estos jóvenes, que en cierta forma están queriendo luchar contra aquellas personas que son los explotadores de su madera, que son explotadores de su biodiversidad. Entonces, creo que estos temas es muy interesante tratar y sinceramente me gustaría que nos visite a esta localidad, más que todo al Tahuamanu, donde se está haciendo esta actividad de deforestación, ¿no? A partir de todas las entidades o las concesiones madereras. Gracias. Sí, ¿Aló, bueno. me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Alejandro, sí. Adelante. Lo que, lo que decía el profesor Sandro tiene mucha razón. Bueno, yo hace 6 años estuve 15 días de una consultoría, viajé mucho por el río Madre de Dios y el río Tambopata para ver el tema del turismo sostenible, ¿no? Pero sí evidencié, como usted dijo, en una de esas salidas que había muchos camiones con madera y lo que no había aparentemente un adecuado control, ¿no? Nuestro país, recuerdo mucho un estudio del doctor Antonio Brac, que es para mí el primer y mejor ministro del ambiente que hemos tenido, porque él era ecólogo de formación. Entonces él, en un estudio, propone de que si los bosques peruanos se manejaran de una manera adecuada, podríamos tener muchos ingresos para el erario nacional, ¿no? Pero eso significa cumplir ciertas normas, ¿no? Pero muchas veces esto no pasa. Y como dice el profesor, hay aspectos de corrupción, no hay planes, no hay adecuada fiscalización. Justo en Chimbote, en el 2008, la Fiscalía de Prevención del Delito Ambiental me invitó a dar un taller para los estudiantes. Justo recuerdo al profesor lo que dijo, fiscales escolares, ¿no? Y yo cuando expongo siempre dejo algunas propuestas, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? La revisión conceptual puede ser muy buena, pero necesitamos proponer. Y como yo les decía en otra área, lo que necesitamos es que los 4 actores coincidan, ¿no? 4 momentos. La voluntad política de las autoridades, la existencia de buenos equipos técnicos idóneos
para trabajar estos temas, la participación de la población también, y obviamente que haya financiamiento. De esta manera se va a poder cumplir adecuadamente con lo que se quisiera hacer. Pero en nuestro país hay mucha fragilidad porque hay mucha corrupción, como lo dijo el profesor, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Requiere muchos esfuerzos. Yo también espero que la emergencia pase, porque realmente quiero volver a Puerto Maldonado, y bueno, no como necesariamente trabajo o asesoría, sino visitar y hacer un poco de turismo, ¿no? Porque en algún momento esta emergencia va a pasar, espero se controle, pero lo que tenemos que hacer, y ustedes, ahí están mis datos, si en algo a las UGELes o participantes les puedo ayudar, con todo gusto, ¿no? Porque esa es también mi labor, ¿no? Cómo ayudar a otras personas, no solo en el trabajo, sino tenemos que formar alianzas, ayudarnos, hay mucho que compartir, y no pueden ser, como les decía, el conocimiento tiene que ser abierto, ¿no? Ya, si ustedes gustan, también puedo compartir alguna de mis publicaciones. Porque lo que tenemos que hacer es eso, cómo revertir, como decía el profesor, y para eso hay que conocer la realidad, organizarnos y proponer, ¿no? Porque también valgan verdades, como decía el profesor Teófilo, a veces muchas autoridades quieren ser autoridades, pero no siempre por la vocación de servir, ¿no? De ayudar, sino por beneficiarse. Claro que hay un pago, es perfecto, pero a veces entran a hacer muchas de sus malos manejos. Y lamentablemente sigue pasando aún. Entonces, en la gestión ambiental también hay grandes oportunidades de asistencias técnicas, de financiamiento y de investigar, sobre todo para exponernos, digamos así, para buscar apoyo de otros actores nacionales e internacionales. Eso también busca este webinar, ¿no? Gracias, Alejandro. Realmente muy importantes las reflexiones del día de hoy. Y bueno, ya he compartido tanto la asistencia como la encuesta. Por favor, si hay alguna otra pregunta, nos las hacen saber en el chat. Solamente hay felicitaciones, Alejandro, para la ponencia que has hecho el día de hoy. Bien, parece que ya no hay más preguntas. A nombre de la UGEL Canchis y a nombre de todo el equipo de secundaria, de los especialistas de educación secundaria de AGP de la UGEL Canchis, le damos el agradecimiento a Alejandro por esta excelente exposición por el Día Mundial de la Tierra, una evaluación y desafíos frente a la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2. Creo que que Alejandro siempre es un importante aliado dentro de nuestra labor, siempre está dispuesto a apoyarnos, ayudarnos, y no hay otra mejor demostración que el día de hoy. Los esperamos el siguiente viernes de Ciencia e Investigación. Vamos a seguir trabajando juntos, y también les comento que ya estamos preparando el Congreso Ecológico 2021, un congreso ecológico bastante diferente al que estamos acostumbrados. Va a ser en forma virtual, y como siempre el biólogo Raúl Guaynapata y el biólogo Alejandro son nuestros soportes ahí para que nos puedan ayudar en estas actividades ecológicas que a veces se enfrentan, ¿no? Bien, colegas, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Nos vemos en el siguiente viernes de ciencia. Ya, profesor, estaban preguntando de las ponencias. Yo le voy a pasar a usted para que usted lo comparta. ¿Está bien o por este medio se lo paso ahorita? Sí. No, sí, está bien. Tenemos un grupo de WhatsApp y de Telegram, ahí se los voy a poner. Ya, pero igual estoy tratando de cargarlo ahorita de una vez para que lo tenga. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Entonces, el biólogo Alejandro va a compartir los PPTs en este momento. Mientras tanto, por favor, vamos llenando la asistencia y la encuesta, y nuevamente agradecer a Alejandro y a cada uno de los que se han conectado el día de hoy en este viernes de Ciencia e Investigación que siempre tenemos cada viernes desde la UGEL Canchis. Profesora Muchas Pati, gracias. ¿Ya
está cargado el archivo y ahí cualquier cosa ya si me quieren contactar con todo gusto y gracias por su presencia a todos y saludos sobre todo a los compañeros y paisanos de Chimbote y de Ancash y a todos en general. Gracias, muchísimas gracias y ya pueden jalar el PPT, ya está cargado, así que no hay ningún problema. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima. Alejandro, tú estás de hospedador, así que puedes cerrar la plataforma. Ya, en un momento entonces, voy a leer los mensajes con calma. Ya, perfecto. Hay muchos de tus paisanos, Alejandro, que te están felicitando por la ponencia. Gracias, pero ojalá la Mujer Santa me invite pues a hacer un webinar, porque los últimos que me invitan son ellos. Nunca me han invitado hasta ahora. Genial, yo creo que a partir de ahora, sí, ya como tienen tus datos, ya los de la UGEL Salta se van a poner en contacto contigo. Muchas gracias a todos, colegas. Hasta el próximo viernes de ciencia. Ya, gracias a todos. Ahorita los cierro entonces. Hasta luego. Chao, Alejandro. Gracias. Inclusive ya te quieren en forma presencial, Alejandro, a la UGEL Salta. Mujer Santa, sí. Que deberían de costearte los pasajes en forma presencial. Ya podría ser en Chimbote en julio o en diciembre, pero cuando voy, ojalá te inviten. Pues ya vamos a tener a Alejandro en Chimbote, así que ya lo pueden ubicar ahí. Gracias, con todo gusto. Ojalá que me agreguen para estar en contacto y compartir también información a todos los participantes. Gracias, profesora Patti, y a todos por su tiempo y con todo gusto. Ojalá pronto vuelva a hacer algún otro webinar, ¿no? Con todo gusto. Siempre vamos a estar molestándote desde el UGEL Canchis, Alejandro. Ya está, gracias. Entonces voy a cerrar. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. Muchas gracias.